Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar un plato muy común en los restaurantes italianos en Estados Unidos, pero no en Italia. Curiosamente, este es un plato italoamericano de gran aceptación y delicioso sabor que vale la pena aprender a prepararlo. Hoy vamos a hacer pollo a la parmesana. ¿Pero dónde nació el pollo a la parmesana? Bueno, el pollo a la parmesana nació en Estados Unidos como una adaptación de la berenjena a la parmesana, que es siciliana. Por supuesto, la receta fue creada por inmigrantes italianos y se popularizó en el país a principios del siglo XX. Es un plato italoamericano clásico. Aunque la receta se basa en la cocina italiana, el pollo a la parmesana, tal como se conoce hoy, no se cocina ni se vende en Italia. En su lugar, el plato original se prepara con berenjenas. Pero bueno, no más charlas y vamos con la receta que estoy seguro que les va a encantar. Es una receta fácil de hacer que pueden acompañarla con puré, arroz, ensalada o como usualmente se presenta, que es con fideos. Disfruten del video y al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Ok, ya hemos hecho en el canal la salsa boloñesa, la salsa pesto y hoy vamos a aprender a hacer la salsa marinara clásica, que la necesitamos para esta receta. Ok, primero quiero empezar mostrando de dónde obtengo el puré de tomate. Como ven, tengo aquí una lata de tomates italianos pelados, que son casi unos 800 gramos, y los licuamos para hacer puré. Lo ponemos a un lado y ahora vamos con una cacerola a fuego medio y añade un poco de aceite de oliva. Luego añade la media cebolla finamente picada y mueve durante unos 5 minutos hasta que esté blanda y ligeramente dorada. Ponle una pizca de sal para ayudar a que pierda su líquido más rápido. Luego añade el ajo picado y mueve durante 1 minuto más o hasta que desprenda aroma. Ahora añade los 800 gramos de puré de tomates. Tomates de buena calidad es parte esencial de la salsa marinara. Ahora añade los 5 gramos de sal, 1.5 gramos de pimienta negra y 3 gramos de orégano seco. Lleva la mezcla al punto de ebullición y luego reduce al fuego lento. Prueba el punto de sal. Recuerda, siempre probar. Una vez tiene sabor ideal, cocina la salsa a fuego lento y parcialmente tapada durante 15 minutos. Bueno, mientras la salsa se cocina a fuego lento, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y darme un like. Todo eso me ayuda para seguir compartiendo las recetas y trucos de la cocina italiana y peruana contigo. Bueno, ya han pasado 15 minutos y la salsa marinara ha rebajado un poco. Agrega una buena cucharada de albahaca fresca picada, luego apaga el fuego. La salsa marinara está lista y la reservamos. Entonces vamos a preparar el pollo. Primero, precaliente el horno a 425 grados Fahrenheit porque la preparación del pollo termina en el horno. Necesitarás 2 pechugas de pollo grandes de aproximadamente 750 gramos en total. Córtalas por la mitad a lo largo para obtener 4 chuletas iguales. Sazona ligeramente ambos lados de las chuletas con sal y pimienta. Para el apanado, vamos a preparar 3 estaciones. En la primera ponemos estos 75 gramos de harina sin preparar, previamente mezclada con 5 gramos de sal y 1.5 gramos de pimienta negra. Para la segunda estación, bate 2 huevos grandes hasta que estén espumosos. Y en la tercera estación vamos a mezclar estos 75 gramos de pan rallado. Yo sugiero usar pan rallado italiano para darle más sabor. Este es el que uso yo, el de Vigo, que está riquísimo.
y mézclalo con estos 75 gramos de queso parmesano rallado. Ahora es momento de empanizar las chuletas de pollo. Sumerge la primera chuleta en la mezcla de harina y retira el exceso. Luego pásala por los huevos batidos. Mueve la mezcla para que quede uniforme y deja que el exceso escurra. Y por último, sumerge la chuleta en pan rallado con queso. Presiónala para asegurar que se forme una capa gruesa y uniforme por ambos lados. Pon el pollo en una fuente y termina de empanizar las chuletas restantes. Antes de freír las chuletas, prepara una cazuela para hornear, suficientemente amplia para poner las 4 chuletas de pollo. Unta la base con la salsa marinara. Una vez que todo está listo, en una sartén grande y a fuego medio, agrega suficiente aceite de oliva para cubrir el fondo. Usa aceite de oliva suave porque tiene un punto de humo más alto y esto ayuda a cocer el pollo sin quemar el empanizado tan rápido. Así que puede freír más tiempo antes de que se dore por fuera. Saltea de 3 a 4 minutos por cada lado, eso es lo ideal, o hasta que el pollo esté dorado por fuera y la temperatura interna marque mínimo 165 grados Fahrenheit. Pero si queda ligeramente cruda, no te preocupes que en el horno termina de hacerse. Ahora lo ideal es llevarlas cocidas al horno para que se vayan ya selladas y no suelten jugo. Tan pronto como esté el pollo, lo retiras del fuego y lo vas acomodando en la cazuela sobre la base de la salsa marinara. Una vez terminas de freír las 4 chuletas y ya estando en la cazuela, cubre con bastante salsa marinara en el centro sobre cada chuleta. La marinara ayudará a conservar la jugosidad del pollo y le dará un sabor increíble. Y por último, cubre con una buena capa de queso mozzarella rallado, unos 110 gramos. Hornea sin tapar en el centro del horno a 425 grados Fahrenheit durante 15 minutos o hasta que el queso se derrita y la salsa burbujee. Bueno, mientras el pollo se va horneando, tengo aquí unos espagueti que se están cocinando en agua y sal únicamente. Estos van a ser el acompañante del pollo a la parmesana, pero debo confesar que la mejor combinación es cuando hago los espagueti al burro, o sea, con mantequilla. Así que rápidamente les voy a mostrar cómo hacerlos. Antes que nuestros espaguetis estén al dente, en una cacerola y a fuego bajo ponemos un chorrito de aceite de oliva y ponemos 120 gramos de mantequilla con o sin sal, lo que tengas a mano. Una vez la mantequilla se derrite, agregamos un diente de ajo finamente picado. Si usaste mantequilla sin sal, agrega unos 7 gramos de sal. De lo contrario, no le pongas sal. Ahora ponemos 1.5 gramos de pimienta negra y 3 gramos de orégano seco en polvo. Dejamos cocinar a fuego bajo que se mezclen los sabores y directamente desde la olla de los espagueti vamos pasando la pasta al dente y de una vez va jalando algo de agua de la cocción de la pasta, que está cargada de sabor y con el almidón, lo que ayuda a ligar la salsa y la pasta creando una textura más cremosa y sedosa. Y ahora los 200 gramos de queso parmesano rallado. Movemos bien y si quieres le puedes poner perejil italiano finamente picado que le da un toque muy rico. Aunque me reservo eso hoy porque quiero que la pasta no sea la protagonista en la combinación del plato. Quiero que el pollo a la parmesana tenga un sabor más alto que la pasta. Déjame sacar del horno el pollo que ya está listo. Esto huele espectacular y tiene un color y una textura fenomenal. Bueno, estamos listos para emplatar. Enrollamos los espagueti al burro, los servimos a un lado del plato. Sacamos de la cacerola una chuleta de pollo y la ponemos a un lado del plato. Le esparcimos de forma casual un poco de salsa marinara, algo desordenado y dramático. Adornamos con una hojita de albahaca en la mitad y listo.
pollo a la parmesana al estilo Sabonis. Y ahora, a probarlo. Buenazo. Riquísimo. No. Una delicia. Entonces repasamos los ingredientes para 4 porciones. Para la salsa marinara, 20 gramos de aceite de oliva, media cebolla amarilla mediana, 3 dientes de ajo picados, 800 gramos de tomate triturado, 3 gramos de orégano seco, 5 gramos de sal, 1.5 gramos de pimienta negra, 10 gramos de albahaca finamente picada. Para la preparación del pollo, 2 pechugas de pollo grandes, 75 gramos de harina para todo uso, 5 gramos de sal, 1.5 gramos de pimienta negra, 2 huevos grandes, 75 gramos de pan rallado, 75 gramos de queso parmesano rallado, 20 gramos de aceite de oliva, 700 gramos de la salsa marinara, 110 gramos de queso mozzarella rallado. Para el acompañamiento, los espagueti al burro, 454 gramos de espagueti, 120 gramos de mantequilla sin sal, 7 gramos de sal, un diente de ajo finamente picado, 3 gramos de orégano en polvo, 1.5 gramos de pimienta negra, 200 gramos de queso parmesano rallado. Para adornar, una hojita de albahaca. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagan en casa. El pollo a la parmesana te va a sacar de apuros. Lo puedes usar como una cena formal o tan de diario como para un sándwich. Esta receta es un éxito. No olviden comentarme cómo les quedó, preguntas que tengan o alguna receta especial que quieran que yo les traiga. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejarme un like. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nonna Saboni, el silencio en una mesa es el sonido de un buen almuerzo. ¡Arrivederci!